más a esta mañana, a este tiempo de bendición, de comunión con el Señor, donde por medio de su Santo Espíritu, mi amado, estamos reunidos para recibir la preciosa palabra del Señor. Hemos denominado este mensaje en esta mañana: porque me has visto, Tomás, creíste. Y cuando pensamos en la vida de Tomás, cuando el Señor obviamente aparece resucitado a la vida de él, obviamente encontramos una confrontación total a la vida de Tomás, ya que él había dicho que hasta que él no lo viera nuevamente, no podría creer que el Señor había resucitado. Pero la condición de Tomás puede ser la condición de cualquiera de los hijos de Dios. Y cuando digo cualquiera de nosotros, es que desafortunadamente, mis amados, muchos hasta que no ven, no pueden llegar a creer lo que el Señor está haciendo. Y esa es la pregunta que yo te quiero formular en esta mañana. ¿Qué tanto tú crees fielmente que el Señor está allí contigo, que Él está obrando? ¿Qué tanto crees tú que el Señor obviamente está ministrando fielmente a tu vida y que hará de lo imposible algo posible? Cuando hablamos de fe, hablamos de que hay certeza, de que hay convicción de lo que no vemos, de lo que realmente estamos esperando y anhelando. Quiero decirte a través de este mensaje, amada iglesia, que como hijos de Dios, sus hijos necesitan tener fe realmente. Sus hijos necesitan creer en un Dios poderoso, en un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Hace unas semanas hablábamos de un tema, un mensaje que el Señor nos entregó y decíamos una obra perfecta, y analizábamos allí en el libro del profeta Jeremías cómo el Señor prometía una obra perfecta precisamente sobre el pueblo de Israel. Yo quiero decirte que aquel que cree en el Señor, aquel que es capaz de caminar con Dios, definitivamente verá la gloria del Señor. Pero quiero analizar entonces a la luz de la palabra todo lo que te estoy diciendo y darnos cuenta, iglesia, que el único que en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el único que no creyó no fue solamente Tomás, sino prácticamente todos los discípulos dudaron de que el Señor hubiese resucitado. Por eso quiero que vayas conmigo allí al Evangelio de Juan, capítulo 20, vamos a estar observando el verso 24. Juan 20, verso 24. Y allí vas a observar en la escritura lo que te estoy diciendo en esta hora. Juan 20, verso 24. Y dice la escritura: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La palabra me empieza a mostrar entonces que Jesús resucita, ¿sí? Y se presenta a sus discípulos, pero el único que no estaba de los discípulos era Tomás. Sí, el Señor sabía perfectamente que Tomás no iba a estar con ellos, y esto era para enseñanza para todos nosotros, para que pudiésemos creer efectivamente que tenemos un Dios que ha resucitado, que tenemos un Dios que obviamente se ha levantado de los muertos. Dice el verso 25: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Ok, mira lo primero que analiza acá la palabra, el testimonio de otros. Y aunque los demás discípulos habían visto a Jesús, ahorita como te lo digo lo vamos a comprobar, o sea, ellos también dudaban de que efectivamente fuese el Señor, pero ya ellos estaban dando testimonio de lo que Cristo obviamente había hecho, y era que la muerte no le había podido retener, que la promesa del Señor efectivamente se había cumplido, ¿sí? Y Él había sido levantado de los muertos. Cuando hablamos en relación con esto, habrá personas a nuestro alrededor que darán testimonio del poder de Dios, de lo que el Señor ha obrado, ha hecho en tu vida, en mi vida. La pregunta es si nosotros realmente estamos creyendo, ¿sí?, a lo que Dios ha hecho en otras personas. Quiero decirte con esto que al escuchar un testimonio de vida, al escuchar que hay otras personas que han recibido el poder de Dios, la manifestación del Señor, pues eso debe ser algo para nosotros que nos ayude a creer.
Cuando tú escuches un testimonio de vida, un testimonio de sanidad, de restauración en una familia, en un hogar, de unos hijos que están perdidos en las drogas, en las cosas de este mundo y dan testimonio de lo que el Señor ha hecho, eso debe fortalecer efectivamente tu fe. Eso debe fortalecer nuestra fe, mis amados. Pero en este momento los discípulos le estaban dando testimonio a Tomás y él definitivamente no creía. Él dijo aquí sencillamente: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué dureza tan impresionante en el corazón de Tomás. Además, cuando escuchamos esas palabras, son palabras atrevidas. Pero yo quiero que tú seas sincero con el Señor en esta hora. ¿No será que en algún momento tú también has sido atrevido con Dios? Cuando hablo de ese atrevido, es una persona soez, que no sabe realmente que Dios es el que tiene el control. Lo que él estaba diciendo era algo perverso de cierta manera, porque él decía: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo, mira lo que él está diciendo, en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, ¿por qué tenía que decir esas palabras? ¿Cómo así que meter su dedo en el lugar de los clavos? ¿Cómo así que meter su mano en el costado que había sido traspasado por la lanza que aquel soldado le había enterrado al Señor? O sea, el hecho de creer en el Señor nos lleva a creer precisamente sin ver. No debemos ser atrevidos con Dios diciéndole: Señor, es que tienes que hacer esto, es que tienes que obrar de esta manera, es que tienes que hacer las cosas de esta manera. No, mi amado. Tomás fue atrevido, pero no era un atrevimiento de una osadía. ¿Sí me entiendes? Los hijos de Dios debemos ser osados en nuestra fe, pero no debemos ser osados hacia el Señor, atrevidos con Dios. No debemos sobrepasar los límites. Dios está en el cielo y nosotros acá en la tierra. Tú debes respetarlo a Él, debes ser reverente a Él. Cuando tú ores, tú debes saber cómo dirigirte a tu Padre que está en los cielos. Algunos creen que ordenamos a Dios, que mandamos a Dios, que Él nos tiene que dar porque sí. No, mi amado, yo estoy sujeto a la voluntad de Dios. Jesús estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Él siempre se sujetó a lo que su Padre quisiera hacer, a lo que su Padre quisiera obrar. De la misma manera nosotros debemos estar sujetos y en ningún momento ser atrevidos con el Señor. Son palabras fuertes, son palabras rebeldes. Como, vuelvo y te repito, ¿cómo así que meter su mano o su dedo en el lugar de los clavos y su mano en el costado? ¿Qué estaba pensando Tomás? ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Tomás? Lo que tú debes hacer como un hijo, como una hija de Dios, es creer a lo que el Señor ha dicho en la palabra. Algunos le dicen: Señor, si tú me amas, entonces haz esto. Si tú me amas, entonces haz esto otro. No, mi amado. Dios te ama porque Él ya demostró su amor en la cruz. Lo que sus hijos deben hacer hoy en día es creer precisamente a la preciosa palabra del Señor. Pero sigamos leyendo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí, habían transcurrido 8 días y ahora sí estaba Tomás con los demás apóstoles y el Señor se les apareció nuevamente. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo era posible, obviamente, con las puertas cerradas, que el Señor llegase a ese lugar? Precisamente Él había resucitado, precisamente Él quería darse a conocer, que no hubiese dudas de lo que el Señor ya había logrado en la cruz. Él había logrado la victoria, Él había vencido la muerte. Ya estaban todos allí reunidos y ahora el Señor se aparecía. O sea, con esto lo que yo veo es que Dios siempre hará cosas sobrenaturales. A veces, pese a que Él hace esas cosas sobrenaturales, muchos no son capaces de creer. Muchos siguen con un corazón endurecido. Si tú ya has visto la gloria de Dios, aunque sea una vez en tu vida, tú debes seguir creyendo que Dios volverá a obrar, que el Señor lo volverá a hacer. Eso es lo que debes seguir haciendo, iglesia.
Debes creer fielmente. Él se va a mover en lo sobrenatural. Él se va a mover en milagros, en maravillas, en prodigios. Pero ahí está la fe que debe estar en ti. No esperes a que Dios haga algo para que tú creas. Sabemos, conocemos tal vez el pasaje. Al primero que iba a confrontar el Señor era Tomás. Al primero que iba a ir el Señor a decirle, mira, aquí estoy, haz lo que dijiste. Qué vergüenza para Tomás. ¿Qué estás esperando tú que haga el Señor para que tú le creas realmente? Tú no debes esperar absolutamente nada. Tú solo debes confiar, tú solo debes creer. Hoy tus ojos no ven absolutamente nada. Tal vez hoy tus ojos ven totalmente lo contrario. Pero ahí es donde está tu fe en el Hijo de Dios. Ahí es donde tú colocas tu mirada en el Señor. Ahí es donde tú confías plenamente de que Dios va a obrar y lo va a hacer. Verso 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino ¿qué? Sino creyente. Las mismas palabras que Tomás había recitado, se las confrontó el Señor y le dijo, mete tu dedo, mira mis manos, y ahora acerca tu mano y métela en mi costado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué confrontación tan tremenda! Qué vergüenza la que podemos llegar a sentir cuando el Señor nos dice, mira, aquí está lo que tú querías sencillamente que sucediera. Pero Dios no lo hace porque Él se sienta manipulado, porque nosotros le ordenemos. Es para precisamente que nosotros quedemos en vergüenza. Y cuando digo que quedemos en vergüenza es para que tú te des cuenta que tú tienes un Dios poderoso que todo lo puede hacer. Cuando el Señor le dijo esto, le refirió y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Yo quiero que tú tomes esas palabras para tu vida. Las tomo para mi vida. El Señor nos está diciendo, no seas incrédulo. Sé creyente. Cree verdaderamente en el Hijo de Dios. Cree verdaderamente en el poder de Dios. No puedes seguir en esa incredulidad. La duda es incredulidad. Cuando tú dudas de que Dios pueda llegar a hacer algo en tu vida, tú no estás siendo creyente, sino estás siendo incrédulo. Tú debes estar ahí firme en la voluntad de Dios, tomado de la mano del Señor, creyendo firmemente que Dios te va a llevar hasta el final, que Dios te va a entregar esa victoria. Pero no puedes dudar. La incredulidad no te va a llevar a ningún lado, iglesia. Tú y yo necesitamos afirmarnos en nuestra fe. Tu fe necesita crecer. Tu fe realmente necesita fortalecerse en el Señor. Tu fe necesita estar allí dependiente del Señor todos los días de tu vida. ¿Estás esperando quedar en vergüenza por no haber creído al Señor? Tomás estaba quedando en vergüenza. Era vergonzoso para él, quedaba en vergüenza delante de los demás. Pero Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Claro, él estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo a Jesús mismo. Y ahí sí expresa esas palabras donde dice, Señor mío, Dios mío. Como diciendo, tú resucitaste, estás aquí, es verdad lo que me habían dicho. O sea, tú no tienes que esperar hasta que un milagro suceda en tu vida para glorificar a Dios. Tienes que glorificarlo desde el mismo momento en que estés pasando la prueba, desde el mismo momento en que estés siendo afligido, desde el mismo momento en que estés sobrellevando ese desierto, esa enfermedad, esos problemas económicos. Desde ahí tú tienes que glorificar a Dios y decirle, Señor, yo creo firmemente en lo que tú me has dicho. Yo creo firmemente en tu palabra. Creo que tú lo harás y yo quiero decirte, iglesia, Él lo va a hacer, pero Él necesita una iglesia que le crea, una iglesia que dependa realmente de Él. Cuando tú eres capaz de creerle, cuando tú doblas tus rodillas y clamas a Dios y le dices, Señor, haz la obra, Señor, para mí esto es imposible, pero para ti es posible. Créeme que Dios se va a glorificar porque tú tienes un Dios que resucitó de los muertos. Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Dice la Escritura entonces, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, Tomás, creíste. O
O sea, él creyó, claro, cuando vio a Jesús. Pero qué bueno haber creído sin haber visto. Qué bueno que creas aunque las cosas aún no estén. Qué bueno que creas que Dios te va a dar un trabajo cuando ese trabajo aún no está, créelo. Qué bueno que creas que vas a estar sano como orábamos en días pasados, creyendo que el Señor lo hará sin estar sano. Ahí está tu fe. Qué bueno que veas esos hijos rendidos a los pies de Cristo cuando tus ojos están viendo totalmente lo contrario. Pero en fe tú estás creyendo que ellos volverán su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno cuando crees. El Señor le exhortaba y le decía, porque me has visto, Tomás, creíste. Yo quiero que cambies ese nombre Tomás por tu nombre, por mi nombre. Porque me has visto, creíste. Es por eso que estás creyendo. Tal vez solo cuando ves las cosas hechas, pero antes no eres capaz de creer. Y acá hay que creer desde antes. Acá hay que creer realmente, sabiendo que tienes un Dios poderoso, sabiendo que tienes un Dios hermoso, que te ama, que quiere obviamente glorificarse en tu vida, que no se ha olvidado de ti. Él lo sabe. Él conoce tu corazón, pero yo quiero decirte a través de este mensaje que es necesario que realmente empieces a creer. No con tu boca, en tu corazón es que crees. La mente tratará obviamente los dardos del enemigo de hacerte dudar del poder de Dios, pero yo quiero decirte que si tú le crees, tú verás la gloria del Señor. Cuando Marta y María llegaron a recriminar al Señor porque Él no había llegado a tiempo y su hermano Lázaro había muerto, Él le refirió y le dijo a una de ellas, ¿no te he dicho que si crees, pues verás la gloria de Dios? Lo único que tú tienes que hacer es creer para ver la gloria de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cuando hay hijos que son capaces de creerle al Señor, cuando hay hijos que dependen realmente del Señor, ellos van a ver la gloria de Dios. Y por eso te digo, tal vez hoy tú no ves nada. Tal vez hoy solo ves un desierto, solo ves ruinas. Tal vez hay espanto, como lo dice la palabra, pero cuando tú te tomas de la mano del Señor y cuando tú eres capaz de creer al Rey de Reyes y Señor de Señores, tú vas a ver la gloria de Dios, te lo aseguro. Yo lo he vivido en mi propia vida. Cuando he sido capaz de creerle al Señor, cuando mis rodillas se han doblado delante de Él, cuando las lágrimas han rodado por mis mejillas, cuando ha habido un dolor a causa de las circunstancias, de las pruebas, pero cuando le he dicho, Señor, mis ojos hoy no ven absolutamente nada, pero soy capaz de creerte, yo he visto la gloria de Dios y creo que la seguiré viendo. Porque he creído en el unigénito Hijo de Dios. Créele al Señor. No esperes a ver para creer. Cree desde antes. Cree en cosas grandes. Cree en cosas poderosas. Dios te llevará más allá de lo que tú hayas pensado. Dios te llevará más allá de lo que tú hayas anhelado. Solo debes creer en esta hora. Además de eso, el Señor refería y decía, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos son los dichosos, esos son los gozosos, esos son los que son realmente felices, los que no vieron y creyeron. Nosotros debemos estar en ese grupo de los que no vieron y fuimos capaces de creer. Sé que nos espera el cielo, sé que el Señor vendrá pronto entre las nubes y nos llevará, lo creo firmemente. Ahí está mi gozo, ahí está mi dicha, ahí está mi esperanza. No importa las burlas de las personas que estén en el entorno de tu vida. No importa que se burlen de tu fe, del Evangelio, de Jesucristo mismo. El Señor cumplirá su palabra. Él es fiel, Él te sustentará, Él te levantará. Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él es el dueño del oro y de la plata, mi amado. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el Dios de imposibles. Él es el que era, el que es y el que habrá de venir. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ni una tilde ni una jota
de lo que está escrito en la palabra dejará de cumplirse. Solo debes creer a lo que el Señor ya te ha dicho. No es creer a un hombre, es creer a lo que el Señor ha dicho a través de su palabra. Cuando miro las escrituras, mis amados, quiero que retrocedas un poco allí a Juan 20, verso 1. Dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Mira, habla de esta mujer, de María Magdalena, que llegó temprano, ¿sí?, al sepulcro, y cómo sencillamente ella, al ver el sepulcro vacío, corrió rápidamente hacia donde estaban Pedro y Juan, y la expresión de ella es: se han llevado del sepulcro al Señor. En otras palabras, ella estaba diciendo: han robado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. O sea, ninguno era capaz de creer que él efectivamente había resucitado. Lo único que creían era que habían hurtado el cuerpo. Cuando Pedro escuchó esto, dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Es decir, que el que llegó primero al sepulcro fue Juan. Y dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Esto parece algo contradictorio, porque en el verso 8 dice que Juan fue capaz de creer, dice, y vio y creyó, pero en el verso 9 dice, aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Es como aquel pasaje donde el Señor está allí obrando y aquel hombre le dice, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, a veces tú puedes creer, pero necesitas ir más allá y creer realmente. Cuando Juan llegó al sepulcro, él vio, sí, que el cuerpo no estaba y creyó, o sea, como que en un momento determinado dijo, sí, tal vez el Señor ha resucitado, pero él no estaba plenamente convencido tampoco. Porque la escritura misma lo está diciendo. Dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Hasta qué punto tú le estás creyendo al Señor? Tú me puedes decir en esta hora, sí, yo creo. Pero en el momento en que tu fe es probada, en que tu fe es pasada por el fuego, tú le crees realmente al Señor. Es que ahí es donde se determina tu fe. Aquí era donde ellos tenían que determinar su fe y decir inmediatamente, resucitó el Señor. Cuando María llega, entonces ve el sepulcro vacío, hubiese dicho, el Señor resucitó. Cuando Pedro y Juan reciben la noticia, inmediatamente hubiesen dicho, el Señor cumplió su palabra, Él resucitó. Pero aún habían dudas en el corazón de ellos. Es decir, hasta que ellos no vieran allí, sencillamente que no estaba el cuerpo y hasta que no vieran a Jesús resucitado, tal vez no iban a creer. Dice que ellos volvieron a los suyos. Verso 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Imagínate esa visión tan gloriosa. Ahí se queda María llorando, lamentando tal vez, y cuando entra al sepulcro, nada más ni nada menos se encuentra con dos ángeles, una visión de gloria. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Claro, ella amaba al Señor. Sabía quién era Jesús, el Hijo de Dios. Pero ella aún todavía tampoco creía que Jesús habría podido resucitar. Cuando había dicho esto, se volvieron y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¡Qué impresionante! Entonces el Señor está allí, se revela a la vida de ella, pero ella todavía no lograba verlo. O
sea, a lo que yo voy es que Jesús puede estar frente a nosotros, Él puede estar obrando, pero la circunstancia no te deja ver la gloria de Dios. O sea, ella no estaba viendo la gloria de Dios porque estaba pensando era que habían hurtado el cuerpo del Señor. Qué impresionante eso. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Es que es impresionante, conversa con el Señor. El Señor le pregunta y le dice, ¿a quién buscas? Es que es exactamente lo mismo. Yo quiero decirte que el Señor está todos los días de nuestras vidas con nosotros. Su Santo Espíritu mora dentro de nosotros. Y a veces tú estás buscando en un entorno, tratando de hallar una respuesta, buscando la respuesta del Señor, cuando Jesús está allí, cuando el Señor está mostrando que no te ha dejado, que no te ha soltado. ¿Por qué vas y buscas en un entorno lo que solo puedes encontrar en Jesús? Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques. O sea, de un momento a otro, como que finalmente sus ojos espirituales son abiertos y se da cuenta que el que estaba frente a ella sí era el Señor. Es cuando el Señor le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Recuerda que en alguna ocasión también te enseñaba esta parte, ¿sí? Donde el Señor le decía, no me toques. No era que el Señor obviamente estuviese siendo un poco duro con ella. Lo que pasa es que ella, al reconocer que ya era Jesús, obviamente no quería soltarlo, ella lo quería solamente para él, pero él le dice, en otras palabras, no me toques más, déjame ir, ¿sí? A mis hermanos, debo ir a mi Padre, o sea, aún necesito ir y mostrarme a otros. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo, o sea, debemos dar a conocer al Señor a otros, debemos dar manifiesto la gloria del Señor sobre la vida de cada uno de nosotros para que otros también puedan reconocer a ese Dios que ha resucitado. Y termino con esto. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. ¿Qué hizo María? Fue y dio testimonio de lo que el Señor había hecho. O sea, es mostrar la gloria de Dios, es decirle a otros, ten fe. Pero cuando tú le digas a alguien, ten fe, es porque tú primeramente la has tenido. Porque tú eres capaz de creerle al Señor, porque tú eres capaz sencillamente de glorificar al Señor. Recuerda que ella en un momento conversó con él, no entendía quién era, no sabía con exactitud. Y así muchos están, o sea, están confusos, están enredados, no ven la gloria de Dios, no ven la dirección del Señor. Y lo que yo quiero decirte es que tú debes dejarte guiar por el Espíritu Santo para que Él pueda revelar su gloria a tu vida. La pregunta final para nosotros es, ¿crees? ¿O solo porque has visto, creíste? Necesitas aprender a creer sin ver realmente. Padre, hoy quiero darte la gloria, hoy quiero darte la honra una vez más, Señor, por este tiempo, Dios, por este tiempo precioso, Señor, en el que tú nos acompañas, Dios Santo. Yo te ruego, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que tú traigas fe al corazón de cada uno de tus hijos, sea cual sea la necesidad, sea cual sea el momento que ellos estén viviendo, Señor, que puedan depositar toda su fe, toda su confianza, Señor, en ti, Dios. Derrama de tu Espíritu en nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, cuando la duda trata de venir, cuando la incredulidad toma nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, y enséñanos a depender de ti. Enséñanos a creer en tu palabra, en tus promesas. Tú resucitaste de los muertos, la muerte no te pudo retener, tú ya venciste en la cruz por todos nosotros, Señor. Y lo único que tú demandas de tus hijos es que podamos creer en tu palabra,
que podamos creer en tus promesas, porque aquel que cree, Señor, como tú lo has dicho, todo le será posible. Veremos tu gloria, la gloria del Dios viviente. Y allí donde tú estás, yo creo firmemente en esta hora, Señor, que veré tu gloria. Yo creo firmemente en esta hora, Señor, que veré lo que hoy mis ojos no ven. Hoy me decido a creer, hoy me decido, Señor, a soltarme en tus brazos, hoy me decido a soltarme en tus manos, Señor, para que tú hagas de lo imposible algo posible. Yo bendigo cada vida, cada corazón, la vida de cada uno de tus hijos, y te pido que no nos sueltes por un solo instante, que nos lleves en ese camino de bondad, de rectitud, Señor, tomados de tu mano y en la fe que hemos puesto en el Hijo de Dios. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor, qué bendición. Palabra de vida, palabra de bendición. Tómala para tu vida. Compártela allí con otros hermanos en tu perfil de Facebook. También busca este mensaje por YouTube. En unas horas ya estará allí en la plataforma para que lo puedas obviamente compartir. Anoche, mis amados, tuvimos nuestra clase de Apocalipsis, pero desafortunadamente nos ocultaron totalmente la transmisión. Por eso fue que tú no te pudiste conectar, ¿sí? Obviamente yo estaba dando la transmisión normalmente, sí, pero pues en todo lo que ha venido sucediendo en estos días, que nos han bloqueado, que nos ocultan las transmisiones, las predicaciones, pues obviamente anoche continué con la clase. Tuve que llegar y afortunadamente aparecía únicamente en el Facebook, en el perfil de la iglesia, y pude descargarla y volver a subirla a la plataforma como tal. Entonces, si no estudiaste la clase, allí ya la puedes escuchar, la puedes obviamente entender. Fue un tema de bastante bendición, y vamos a continuar el próximo jueves. Escúchame bien, la clase de la semana siguiente, que es Apocalipsis 18, vamos hacia el capítulo verso 5 más o menos, ¿sí? No será el día viernes la semana entrante, sino será el día jueves 7 de la noche, para que te puedas conectar y para que estemos orando, iglesia, para que le estemos pidiendo al Señor que no haya impedimento. Las obras de las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz de Cristo. Tenemos que unirnos en oración para que no haya impedimentos, para que la palabra corra, fluya, sí, como te lo estoy diciendo. Esto es real, esto es genuino, y anoche pues tuvimos ese impasse, y ya cuando faltaban unos 10 minutos para que terminara la clase, nos la cortaron literalmente, terminaron con la transmisión. Entonces esto es real lo que te estoy diciendo, pero necesito de tus oraciones, que estemos unidos clamándole a Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, pero necesitamos estar orando por esto que te estoy comentando en esta hora. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición, como lo ha sido para mi vida. Cree, solamente coloca tu mirada en el Señor y verás la gloria del Rey. Él siempre va a estar allí contigo. Lo único que tú tienes que hacer es abrir tus ojos espirituales para poder ver que el Señor nunca te ha dejado ni nunca te dejará. Te mando un fuerte abrazo. El Señor te guarde y te bendiga. Y no olvides, al que cree, todo le es posible. Bendiciones en Cristo Jesús.